a esta hora de la mañana, 7:05 de la mañana, al señor periodista, colega suyo, señor Escobar, colega, cuidado, señor Villavicencio, primero es profesional en comunicación eh, social, periodista profesional y obviamente pues investigador nato. Creo que esto lo hemos visto y lo hemos comprobado. Le damos la bienvenida aquí en Huacavilca 830M, ahora en calidad de, yo le voy a decir ajusticiador, no, de inquisidor tampoco, yo digo de legislador. Y ese legislador ha creado muchas expectativas en la ciudadanía, en la gente que es correcta, que trabaja día a día para sustentarse en su hogar, en su familia, y que quiere ver por lo menos al final del túnel un poco de, yo diría, de justicia, de justicia. Y hay, mire usted, Fernando, hay algunas asignaturas pendientes. Aquí se creó una dependencia denominada UEFA para controlar los fondos en los bancos, los ingresos, etcétera. Y hasta ahora no tenemos ningún resultado. Que tienen una ley ahí de lavado de activos y todas estas cosas y no hay los resultados deseados por la ciudadanía. Luego, pues, se hablan de los paraísos fiscales, se ha hablado demasiado, pero no vemos nada concreto. Luego está eso de Petrocomercial, Petroamazonas, el presidente actual, el señor Guillermo Lazo, dice que va a aumentar de 500 a 1 millón de barriles diarios, pero sigue manteniendo a los mismos funcionarios de Petroamazonas. Bueno, hay una serie de cosas de estas que están ahí en el ambiente y que no se resuelven, mi estimado Fernando. Ahora sale a la luz nuevamente y en buena hora la consulta popular. La consulta popular que hay que apoyarla porque se está pidiendo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros, por lo menos, comunicadores o AER, pedimos el año pasado, al comienzo del año, que se elimine este financiamiento a los políticos. Y bueno, tantas cosas que hay que, que hacer y que en la Comisión de Fiscalización ustedes tienen esas asignaturas pendientes y otras más, como por ejemplo se está hablando mucho de volver a la bicameralidad, o sea, tener dos cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Buenos días, bienvenido, legislador Fernando Villavicencio. Gusto de saludar. Bueno, igual un gran saludo por esa introducción. Mil gracias, tantas palabras para mí. ¿Qué le puedo decir? Sí, la palabra es esa posibilidad de construir un puente con la ciudadanía y con los demás. Y empezaré por ahí señalando que es muy bueno para la democracia y para el país, para esta poca democracia, saber que empezamos a honrar la palabra y aquí no hay ningún halago al presidente Lazo. Yo he sido de los más críticos, pero de los más honestos en respaldar las cosas buenas. Empezar así es empezar bien, honrando la palabra y un acuerdo de campaña de segunda vuelta, no solo conmigo, sino con otros sectores respecto a estos cambios radicales que requiere la democracia para ser democracia. Uno de estos acuerdos es el que usted acaba de mencionar, avanzar a una consulta popular y el acuerdo era en los primeros 100 días, ojalá alcancemos, para que sean los ciudadanos quienes determinen si este instrumento que en los últimos 14 años le ha hecho mucho daño a la democracia, como es el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene todos los poderes, que es como la suite presidencial desde donde gobierna el virrey y controla todos los poderes, realmente pueda ser eliminado
y se construya un modelo diferente, más democrático. Yo no estoy diciendo de volver a los congresos del pasado, donde igual en otro hotel se repartían los capos de la política, los organismos de control. Hoy tenemos instrumentos tecnológicos, una mayor madurez política a nivel mundial, que nos permiten avanzar a la construcción de nuevos mecanismos de instrumentos. Entonces, este es un tema, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, y viene de la mano qué hacemos con las facultades que ahora tiene el CEPS. Estas pasarían, ese es al menos mi criterio, ese es parte del debate, no quiero imponer a nadie, a manos del Senado de la República, del nuevo Senado, que no puede ser una cosita así nomás, ¿no? sino debe ser un espacio de altísima calidad ética, académica, profesionales de primer nivel, obviamente elegidos en el paraguas de elección popular, pero quien quiera, o sea, no puede ser, no debería ser un senador. Hay que poner normas básicas. Y una cámara baja, sí, que tengan derechos todos los ciudadanos. Y aquí no solo se trata de decir, ahí es bicameral, se trata de que la cámara baja pueda construir leyes en territorio. O sea, ¿ahora qué hace? ¿Acaso ahora un legislador le consulta a un pobre ciudadano sobre qué ley le conviene? No. Los grandes estudios jurídicos son los que envían los borradores de los proyectos de ley para que los diputados ni siquiera entienden, muchos levanten la mano y en las comisiones aprueben. Mi propuesta es que sea la sociedad civil, el trabajo abajo, que construyan con la Cámara Baja estos proyectos de ley que serán aprobados por el Senado, y el Senado tendrá también las facultades de elegir a las autoridades de control bajo procedimientos modernos de selección. No es que aquí los políticos van a decidir. Y el tercer elemento que viene de la mano es la necesidad de reducir el número de asambleístas. Un parlamento es bueno no porque tenga más legisladores, sino porque tenga buenos legisladores, ¿sí? Miren, yo estoy apenas un mes y días, y déjeme decirle que a mí me da mucho dolor, que lo único que hace, bueno, lo que está haciendo esencialmente el Parlamento, la Asamblea, es discutir mociones y de resoluciones, de exhortos que no sirven para nada. O sea, exhortamos al presidente para que económicamente ayude, y si no hay el dinero. Y así pasan hablando todos los días los legisladores. ¿Cuánto han aprobado en este mes y medio? Nada. Nosotros trabajamos pero ya cobraron el primer mes Pero de la claro, dieta. yo difiero radicalmente de lo que está pasando. Yo trabajo 16 horas diarias, de aquí acabo esta entrevista y salgo a la asamblea, y trabajo presencialmente, no vía telemática. La Comisión de Fiscalización, nuestro equipo pequeño de asesores y con los legisladores, trabajamos 16 horas diarias, y ahora mucho más en ensamblar este juicio político a Pablo Celi e investigando 65 grandes casos de corrupción. Y viajo a las provincias y converso con la gente, intento devengar muy bien lo que recibo, porque como yo les digo donde voy, mi desayuno, mi almuerzo, mi merienda, eh, y hasta un vino por ahí me pagan ustedes. Usted también, señor Chica, señor Escobar, ustedes pagan mi salario, yo soy empleado de ustedes, y ustedes tienen que obligarme y controlarme a decir, señor Villavicencio, vaya a trabajar, para eso le pagamos. Esa es la relación y la condición del servidor público. Bueno, así rapidito, entonces a mí me pareció muy lindo que el presidente me invite, no se haya olvidado, como otros políticos y gobernantes se olvidan rapidito, y diga, Fernando, hicimos un acuerdo y echemos a andar esta consulta popular. Es posible que en septiembre ya esté lista. Tengo que reunirme con este gran jurista ecuatoriano y entre otros que están ayudando, que es Hernán Pérez Luz, para poder ponerle seso de derecho, ¿no? Inteligencia, para que tampoco sea una cosa así muy atropellada. Eso, entiendo que habrán otras preguntas también de orden económico, esa será decisión del presidente de anunciarlas, pero al menos podemos decir a los ecuatorianos que habrá consulta popular. Lo interrumpo, tiene un gran colaborador en Hernán Pérez Luz. Así es, así es. Es un hombre graduado en Harvard, un hombre que lo conocemos muy bien. Idóneo, como yo digo, idóneo. Eh, pero, ¿qué hacemos, Fernando?
los ecuatorianos, hasta el hombre de a pie, ya sabe, ya conoce que hay grandes evasores de impuestos, grandes evasores. Si el déficit fiscal llega a 6.000, a 8.000 millones de dólares, pero en evasión tenemos 7.000 millones. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo empujar? ¿Cómo incitar, promover a que la autoridad tributaria cobre esos impuestos que están pendientes y que ascienden a cantidades que superan los 5.000 millones de dólares? Por ejemplo. Mire, usted acaba de poner uno, sí. Usted puede tener un piano, sí, con un dedo en cada tecla, y no es que hace falta o que hagan falta leyes, porque mucha gente dice hay que hacer leyes para esto. No, no hay que hacer leyes. Para combatir la corrupción, la evasión, que es una forma de corrupción, no se requieren leyes, se requiere una voluntad política y una acción penal, ¿sí? Nada más. Mire, yo le voy a dar un dato exclusivo que lo vamos a publicar, anunciar en los próximos días. Yo acabo de recibir información del Servicio de Rentas Internas que he pedido a presión y se confirma lo que nosotros sabíamos. Existen cerca de 9.000 empresas piratas en el Ecuador, 9.000 empresas de fachada que negocian con facturas falsas. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Saben cuál es el perjuicio generado al Servicio de Rentas Internas? 3.000 millones de dólares. Y aquí nosotros estamos mendigando un crédito de 1.000 millones al Banco Mundial, al Fondo Monetario, la gente desesperada, miles de maestros y trabajadores que fueron indemnizados, entre comillas, y no reciben hasta ahora su indemnización, salieron del sector público 2, 3 años y no reciben la indemnización. Jóvenes médicos, miles de médicos que no pueden pasar a enrolarse con un contrato definitivo porque no hay recursos, porque no hay partidas. Y solo aquí le estoy contando que hay 3.000 millones de dólares de evasión y de fraude tributario, que no solo es evasión, es un fraude tributario a través de facturas falsas y de empresas de papel, empresas truchas, si el término funciona. Es decir, este país está carcomido por la corrupción. Aquí no se requieren más leyes, se requiere voluntad política y un ejército de gente buena que persiga el delito de cuello blanco. Eso es todo. Yo le he dicho ayer al presidente Lazo, y él me ha contado así casi con lágrimas en los ojos, la brutal corrupción en el sistema de salud. Y me decía, Fernando, acabo de hablar con la fiscal y le he dicho, fiscal, vamos con todo. Por eso veo que en las últimas horas hay nuevos allanamientos. Pero dice la fiscal, vea, yo voy, allano, apreso y enseguida vienen estos jueces y les liberan. O sea, ¿dónde está el problema entonces, compatriotas? Que tenemos una justicia podrida. Bueno, no todo, pero adentro hay mafias, hay estructuras, igual que en la Contraloría General del Estado. Yo le he dicho al presidente el lunes, presidente, no es el problema solo del contralor. Hay una estructura, hay una maquinaria de corrupción al interior, hay que barrer. Pero y ahora hay que barrer, presidente, y si no funciona la palabra barrer, hay que llevar una aspiradora y sacar. Hay una estructura intermedia que en estos últimos 15 y 20 años se acomodaron y fueron parte del engranaje y ahí le ponen aceite y eso funciona. Si yo le pido ahorita un informe a Petroecuador, a la Gerencia de Comercio Internacional, sobre los procesos de corrupción, me van a decir que todo está bien, porque son ellos parte de la estructura y entre ellos no se van a pisar las mangueras. Entonces, ¿qué hay que hacer, presidente Lazo? Hay que sacar a esa gente. Si le cuesta al país lo que le cuesta. Casualmente eso era lo que yo le iba a consultar a usted. Si acaso ese diálogo que sostuvo con el presidente Lazo, por si acasito le preguntó, dice, bueno, ¿y usted cómo va a aumentar la producción de 500 a 1.000.000 de barriles diarios con la misma gente que está ahí? Porque no ha limpiado nada, porque seguirá esa gente ahí, porque usted lo acaba de decir, los mandos medios están enquistados ahí por décadas.
y siguen manejando como ellos a sus intereses les piden y como sus socios, consocios, qué sé yo, les piden y siguen los negociados y siguen los actos de corrupción. Y la caja fiscal cada día busca dinero, pero prestando dinero a costa de los ecuatorianos. Ese es el punto, claro. ¿Se da cuenta que en todo lo que vamos conversando no se requieren más leyes? Se requiere No, voluntad política y acción penal, porque estamos frente así a es. un Estado delincuente. Entonces aquí la fiscal tiene más trabajo, por supuesto. Y los jueces, ese es un gran problema. Claro que hay jueces que han cambiado, hay jueces que actúan bien, pero un gran sector de la justicia hace lo que están haciendo aquí con Yunda, lo que hicieron en Guayaquil con los responsables de la crisis hospitalaria. Uno va entrando por acá y el otro va saliendo por acá. O sea, esto no puede seguir así. Y no se trata de que queremos perseguir. Hay suficiente evidencia de los delitos cometidos. O en el caso de las torres, por ejemplo. O sea, la fiscal hace un gran trabajo. Nosotros desde la Asamblea estamos apoyando con el juicio político desde la parte política para que el país tenga una idea clara. El juicio político contra Celi, si me permite decirlo, no tiene un interés para mí, para la Comisión de Fiscalización, exclusivo en botarle dardos al Contralor Celi, no más. Él tendrá que pagar su culpa y la va a pagar. El país, a través de este juicio político, el país va a ver en una gran pantalla, porque vamos a transmitir en vivo, ¿sí? El país va a ver la magnitud de una institución tomada por mafias, porque toda la plata que se robaron, ¿sí? En las últimas décadas, estos delincuentes de cuello blanco, para tapar sus fechorías, lo que tuvieron que hacer es controlar la Contraloría. Entonces, ¿y qué tenían que hacer? Eliminar las evidencias de los delitos. Por eso hubo un incendio. Yo tengo el informe del Cuerpo de Bomberos donde establece que el incendio al interior de la Contraloría, especifico esto, al interior en las unidades, o sea, en el quinto piso, llevaron acelerantes. Entonces no se puede decir que era la turba, como se dice, la turba o los manifestantes que incendiaron y llegaron al quinto piso. No, ahí hubo gente que entró de forma deliberada, consciente, con una estrategia, sacaron los expedientes físicos de los archivadores y quemaron. Cuando le pregunto a la Contralora subrogante, le digo, envíeme los documentos de las glosas desvanecidas. No puedo, señor Villavicencio, no puedo, porque no hay, se quemó. Bueno, envíeme las copias de los digitalizados. No hay. ¿Cómo que no hay? Si en este país hasta yo, que vivo aquí en un barrio pobre, tengo digitalizado todo. Desde que existen computadoras, nosotros guardamos en archivos digitales, pero resulta que la Contraloría no. Entonces, esto solo da cuenta de que al interior de la Contraloría hay una estructura criminal. Y digo criminal porque ese es el mecanismo. Lo ha descubierto, lo ha expresado la fiscal. Ahí hay una delincuencia organizada. Si la delincuencia de cuello blanco está organizada, ¿por qué los ciudadanos no podemos también organizarnos para expulsar a la delincuencia organizada? Esa es la tarea. Para mí es Correcto. un gran cambio. 7 de la mañana, 23 minutos en Huacavilca, 8:30 AM, dialogando aquí con el legislador Fernando Villavicencio. En contrapunto, usted, mi estimado Jorge Cobar, incorpórese al diálogo con su colega. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día, bienvenido y bueno, también felicitaciones, ¿no? Hay cosechas que toman un poco más de tiempo y creo que esta es la suya. Queremos ir por el lado del planteamiento del Ejecutivo, que en síntesis para mí es un poco rescatar lo que planteó en su momento el Comité por la Reinstitucionalización del Estado, con Hernán Pérez Luz y compañía. Eso que tuvo un dictamen de la Corte Constitucional y que luego llegó a la Asamblea, donde finalmente se bloqueó la consigna, ¿no? Se planteaban un sinnúmero de cosas, incluso también modificar la edad para ser candidato a la Cámara Baja en este caso, subir la edad de 18 a 21 años, pero hay algo esencial, y esa es mi pregunta. También se ponía como condición para ser candidato al Parlamento, y que en este caso sería bicameral, o volveríamos a la bicameralidad, después de casi 40 años,
y era que quien tenga un llamamiento a juicio, Ujú. quien tenga un llamamiento a juicio esté inhabilitado para ser candidato a esta dignidad de elección popular. Claro, en la Corte Constitucional se alegó el principio de que mientras no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, pues aquello podría transgredir la libre elección o la libre participación de cualquier postulante. ¿Creen que en la consulta popular aquello podría incluirse de nuevo, pese a que cualquier proyecto de consulta venga del Ejecutivo a través del 104 de la Constitución o venga de la ciudadanía, tiene que pasar por ese fuero de la Corte Constitucional, nuevamente? Mire, usted recuerda una parte de lo ya recorrido que es muy importante. Es decir, aquí ya hubo, ya se pasó por un sedazo de control constitucional, de perfilamiento de las preguntas, de que se adapten al ordenamiento. Eso ya se pasó. ¿Quién bloqueó? Bloqueó el Parlamento. Esta asamblea unicameral, que es la asamblea que hemos heredado, que es la que se sostiene con el propio Consejo de Participación Ciudadana, porque son como hermanitos, nacieron del mismo vientre. Entonces, por eso es que hoy, miren, los primeros que han reaccionado en contra de la propuesta de consulta popular justamente son los legisladores que llegaron, la gran mayoría, por arrastre. Y vea, yo siempre hablo clarito, por eso no me quieren en algunos, la gran mayoría sí. Llegaron por arrastre. Si las elecciones para legisladores hubiesen sido en términos intermedios, muy pocos de los que hoy están en la asamblea estuviesen. ¿Sí? Yo quiero decir, yo saqué 5-1 sobre mi candidato presidencial. Soy un legislador nacional que llegué con mis votos a pulso. ¿Sí? Respecto a las condiciones y las características para ser legislador, hay un cambio sumamente importante que nos diferenciará radicalmente de los viejos congresos. Para ser senador de la República, debería cumplirse mínimo 35 años de edad, ¿sí? Título de tercer nivel, experiencia profesional no menos de 10 años, academia, etcétera. Porque ser senador de una república no es ser cualquier cosa. El Senado de la República es el que va a aprobar las leyes que se construyan en la Cámara Baja. El Senado de la República va a elegir autoridades de control. El Senado de la República va a fiscalizar. Es decir, algo así es como el poder prácticamente comparte el poder con el Ejecutivo. Usted puede ver en el mundo las mejores democracias, nunca serán perfectas, las mejores, las más desarrolladas, están justamente en los países donde hay sistemas bicamerales, no como esta suerte peregrina de autoritarismos salvajes como el de Nicaragua, el de Venezuela, el de aquí mismo, ¿no? Que tenemos estos parlamentos unicamerales. Hacia allá queremos ir. Y la otra gran pregunta que ha aceptado el presidente, que está en agenda, es algo que hoy conmueve y sacude y está como bandera de los ciudadanos y de la juventud, la defensa del agua como un recurso básico de vida. Por eso hemos planteado, no es que estemos en contra de la minería, para nada, pero es un atentado a la vida realizar explotación minera a cielo abierto en áreas, por ejemplo, de recarga hídrica, como la zona del Cajas, en la provincia de Azuay. O sea, en ese nicho de agua y de vida, explotar recursos naturales, mineros en particular, es un atentado. Entonces, el presidente, en la mejor onda posible, o sea, para que vean que no hay que ser ni de derecha ni de izquierda, sino tener una perspectiva de vida para captar estos sentires, vamos, Fernando, y vamos también con los otros sectores, con Pablo Dávila y los otros sectores que son parte de esta iniciativa del cambio, de un cambio profundo y radical. No se trata de poner parches, yo no quiero acabar poniendo parches de agua tibia a estos problemas. Vamos a elegir nuevo contralor, eso resolvemos en 15 días, no hay problema. Se trata de generar un cambio profundo. Y entiendo que también vendrán preguntas de orden económico que son de responsabilidad del Ejecutivo. 7 de la mañana con 29 minutos. Estamos con el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Tengo una última inquietud, asambleísta.
¿Qué se podría hacer? Y lo pregunto porque esta misma consulta se la hice a la vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, de las filas de Creo y del mismo bloque de la Alianza Nacional, para poder subsanar esto que hoy genera no solo el estupor, sino la indignación colectiva. Que un contralor haya despachado desde un calabozo con una medida cautelar, que era la prisión preventiva. Ya luego él dimitió, pero prácticamente casi 2 meses después de estar en la cárcel con esta medida cautelar. Cierto es que no hay nada en la ley orgánica de la Contraloría, porque así se estipulaba, pero ¿qué se podría hacer? Quizás plantear un proyecto o un verdadero proyecto de ley anticorrupción en la función pública para establecer estos parámetros en donde al menos se defina que si algún funcionario de un organismo de control como esta, que es una institución fundamental en el Estado, tiene una medida cautelar como la prisión preventiva o la prohibición de salida del país o un grillete electrónico, al menos se suspendan sus funciones, que tenga la obligación ese funcionario de encargar esas actividades, esas competencias, al menos hasta que se llegue a la última instancia en su proceso judicial, porque ya sabemos cuánto tiempo dura un proceso judicial en el Ecuador. Sí, mire, siempre ahí aparecen los exquisitos comentaristas, ¿no? De que hay un vacío. Y cuando se quiere llenar el vacío, dice, no lo puedes llenar, porque tú no tienes la facultad. Entonces yo me reía con unos legisladores y decía, bueno, ¿y qué es el Parlamento? Ah? El Parlamento no es la primera función del Estado. No es que tiene la capacidad de interpretar la ley. Claro, pero resulta que aquí no puede hacer nada. Lo único que puede hacer el Parlamento, en el caso de la ausencia de esta crisis bárbara de la Contraloría General del Estado, donde lo que usted dice es cierto, desde un calabozo, desde una cárcel, se está controlando la Contraloría, porque el rato que el señor Celi tiene la capacidad de designar a su reemplazo, está controlando, porque él tiene la capacidad de identificar tú, ¿por qué no tú y por qué no tú? No, tú vas a ser mi reemplazo, tú vas a hacer lo que yo quiera, y eso es lo que está pasando en la Contraloría. Entonces yo le decía, oiga, colega, leamos el 120, numeral 11 de la Constitución. Y rápido, caramba, ¿cuál es el punto donde se cierra y donde empieza la responsabilidad de un funcionario público, como en este caso un fiscal, de un contralor? ¿Cuál es el punto? El momento en el que el principal poder del Estado, el Parlamento, posesiona al funcionario, a partir de ese momento ejerce sus funciones. Yo le pregunto a usted y a los ecuatorianos, ¿cuál fue el último contralor que se posesionó legalmente, constitucionalmente en la Asamblea? Fue Carlos Polito, Carlos Polito, que fue destituido por la propia Asamblea luego de un juicio político. Es decir, que a partir de entonces, constitucionalmente en el Ecuador no ha existido un contralor. ¿Sí? Y en ese caso los correístas tienen razón, porque las facultades del Consejo de Participación Ciudadana son las de nombrar autoridades de control. Nombrar, no dice posesionar, nombrar. Yo le pregunto, ¿el señor Celi fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana? No, no fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ahora la Asamblea no puede resolver ese problema, porque los exquisitos abogados, no todos, algunos exquisitos abogados, dicen que no podemos hacer nada. Entonces, para cerrar esto, yo le decía al presidente Lasso, presidente, yo creo que es hora de que todos los poderes tomemos una decisión política, porque las decisiones trascendentales son políticas y la política genera y construye derecho, no al revés, no al revés. Es hora, mi criterio en lo personal, es de que se declare estado de excepción y de emergencia a la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Y se depure a estas mafias que están tomadas la Contraloría. De lo contrario, mañana elegimos un nuevo Contralor y la estructura criminal sigue adentro. Hay 23, ayer sacó la nota expreso con información nuestra, 23,000 resoluciones desde el año 2016 que no han sido notificadas en la Contraloría. ¿Sabe por qué? Porque ese es un mecanismo criminal
como no notifican las resoluciones, ¿sí? Llámense glosas o administrativas, estas caducan porque los tiempos precluyen y prescriben. Entonces, como están caducadas, van al contencioso administrativo y han ganado los juicios. 23,000 resoluciones no notificadas. Es una estructura criminal. ¿Cómo hacemos eso? La asamblea al frente, ahí ve, ahí están. No, se requieren grandes cambios. 7:35, economista. Gracias, asambleísta. Sí, precisemos entonces, legislador, vamos, yo debo entender que todos estos temas que usted tiene en su agenda van en paralela, es decir, están atendiéndose. ¿Cuál es el de prioridad número uno? ¿Será el de la consulta popular? ¿Será el del juzgamiento al ex contralor? ¿Será seguir con la investigación de la UEFA? Digo yo ahí, en ese tema. ¿Será que se reconstruya, qué sé yo, se reestructure Petroamazonas, Petrocomercial? Precisemos, legislador. Bueno, hay tiempos, hay acciones que corren de la mano dos, tres. Hablo desde la Comisión de Fiscalización y las políticas. La consulta popular es una decisión del presidente de la República que lo ha confirmado, me ha ratificado y eso caminaría. Los tiempos serían posiblemente para septiembre, más o menos. Esperamos, y me ha dicho y yo coincido, de que se cumpla el gran objetivo que veo que va muy bien de vacunación masiva. Luego de la vacunación masiva que le va a dar tranquilidad al país, a empezar a reactivar la economía, vamos entonces a una consulta popular. Yo quiero decirles a los amigos que introducen como argumento en contra, ay, ¿cuánto nos va a costar una consulta? Con 3 coimas de las que cobró Pablo Celi podemos financiarlo. Tranquilos, a este país le han robado hasta la esperanza, como decía un prófugo. Así que tranquilos, por ahí no está el problema. Eso, los costos, este país lo va a sacar. Entonces tenemos la consulta y en el caso del juicio político estamos adelante. Este domingo yo les invito a todos los ciudadanos eh, a cargarse su hígado bien, a recargar el hígado porque desde el domingo empiezan las comparecencias en la asamblea. Vamos a transmitir en vivo por varios mecanismos para que el país conozca. Son más de 60 personas que van a comparecer en el juicio a Pablo Celi. Esperamos que en 20 días tengamos ya un informe de la comisión que también anhelo sea por unanimidad, planteando la censura porque ya no hay cómo destituirle, ya se fue. Y en el peor de los escenarios, si no tenemos mayoría, pues pasaremos al pleno. Pero igual habrá juicio político, hay juicio político, y los grandes casos que en prioridad estamos investigando, 30S, se va a desclasificar la información, esa también es una muy buena noticia. Los vuelos presidenciales también se va a desclasificar la información, y sobre este crimen bárbaro, horrendo, en contra de los colegas de Diario El Comercio, también se va a desclasificar la información, eso me ha dicho el presidente. Y los casos de investigación en la comisión tenemos 65, entre ellos el más avanzado, Coca-Codo Sinclair, que es esta obra faraónica hidroeléctrica con gravísimas fallas, más de 7,600 fallas. Y el asunto tributario. Y el asunto tributario, que también es parte de una investigación de la Comisión de Fiscalización. Bueno, hay bastante tela que cortar, sí, bastante trabajo. Realmente, mientras sea sostenido, yo creo que se logra todo. Me refiero no bajar la intensidad, seguir, aunque sea con lo mismo, pero piano a piano. Usted tiene todos los micrófonos de las radios del país. Me honro en presidir a ER Nacional y yo estoy seguro que mis compañeros, mis colegas radiodifusores, siempre vamos a apoyar este tipo de trabajo. Porque ya es hora que el país
tenga un baño de verdad completo, ya es hora. Y no estamos para resolver los problemas estos coyunturales, estos nos hacen creer que aumentando los impuestos va a mejorar la vida. No, señores. Aquí se va a mejorar la vida cuando todos cumplamos con la ley, cuando todos tengamos cultura del pago, cultura así de respetar lo ajeno, son principios. De tal manera, pues, legislador, le deseamos éxito y total respaldo en esta gestión. Un De abrazo. corazón, muchas gracias. Es imposible hacer política y democracia de la buena sin comunicación. El periodismo es clave. Muchas gracias.